Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy toca domingo de Value Crypto. Hoy quiero traerte el análisis de investigación de un proyecto que me sigue sorprendiendo y me sigue gustando. Por eso he hecho un nuevo análisis de él para ponerme al día, actualizarlo y saber un poco qué tenemos entre manos. Hoy te voy a hablar de Kaspa Network, proyecto que sin duda para mí va a estar dentro del top 25 en los próximos 4 años. Te voy a hacer un viaje sobre la introducción y concepto de lo que es Kaspa. Vamos a hablar de la propuesta de valor, del modelo de negocio, por supuesto de métricas financieras, de métricas on-chain y por último haremos un análisis especulativo sobre qué precios puede alcanzar en diferentes escenarios del mercado cripto. Si te gusta el contenido que te voy a compartir, te recomiendo que te quedes a ver el vídeo porque vas a aprender mucho y vas a tener un aporte de valor extra. Es decir, no vamos a hablar solo de precios ni de expectativas locas, sino con datos y métricas vamos a hacer un buen análisis o un buen value cripto. Si no estás suscrito a mi canal, te recomiendo como siempre que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que saco un vídeo nuevo y así los dos ganamos mucho. Créeme que va a ser así. Y ahora sí que sí, vamos con ese value de cripto y vamos a ver qué nos trae y cómo nos sorprende Kaspa Network. Bien, pues aquí estamos. Vamos a hacer ese value de cripto sobre Kaspa, sobre esta infraestructura que me ha parecido muy interesante y creo que va a estar sin duda dentro del top 25 del ranking de las criptomonedas a nivel mundial por simplicidad, usabilidad, propuesta de valor, modelo de negocio y muchos datos que me he ido encontrando. Creo que va a estar dentro de ese ranking en los próximos 3-4 años, como te digo, y como me gusta decir siempre, por esa meritocracia que deben de tener todas estas infraestructuras. Pero antes, como siempre, avisarte de que nada de lo que voy a comentar en este vídeo es recomendación directa de inversión. Tómalo siempre como material educativo para que apoyarlo en tu tesis de inversión, que te ayude a investigar, a querer saber más antes de poner un solo dólar en nada que te diga cualquier persona por redes sociales o por un vídeo como este. Y dicho esto, venga, ahora sí vamos con ese análisis Value Crypto sobre Kaspa Network. Pues empezamos con el análisis fundamental, como siempre os digo, ese viaje para conocer un poco el concepto, la introducción. ¿Qué tenemos delante? Si no sabemos qué estamos comprando, ¿qué vamos a esperar? Entendemos esto, ¿verdad? Es sencillo de entender. Mira, Kaspa es la primera block DAG del mundo diseñada desde la base para ser verdaderamente descentralizada. ¿Por qué? Ya no solamente por la infraestructura en sí, por el protocolo de consenso en sí, sino también porque es descentralizada, como digo, desde el inicio, porque al final todo el crecimiento, la financiación y el desarrollo se le debe a su comunidad. No hubo Venture Capital, Exchange, no hubo ningún medio de financiación anterior a que nadie haya puesto un solo dólar. Es decir, no recibieron ayudas de grandes instituciones que las pueden luego manipular o incluso tirar también su precio para abajo. Esto es también un inconveniente, porque cualquier proyecto que cruza esta línea se ve castigado por los grandes exchanges, que no las quieren listar. Y si las listan, les piden unas condiciones demasiado exigentes, como una gran cantidad de tokens para que ellos los puedan tener. Pero el equipo de Kaspa en este caso no puede entregar nada porque nada tienen. Es todo de la comunidad. Bien, aquí hablamos de una red Proof of Work de nueva generación y única a su especie por velocidad, programabilidad y escalabilidad sin límites. Sí, hablamos sin límites porque se va a poder programar, crear, desarrollar sobre ella en función de las necesidades que haya dentro de esta infraestructura. Es la primera Proof of Work que proporciona usabilidad gracias a, como digo, a que se está desarrollando un gran ecosistema internamente sobre ella. Puntos muy importantes y un punto que la diferencia de cualquier otra Proof of Work, que es esa programabilidad, escalabilidad y usabilidad. Sabemos que Proof of Work es muy complejo y es muy difícil construir sobre este tipo de infraestructuras, pero Kaspa quiere romper esa barrera. Seguimos con esta pequeña introducción y concepto porque no acabamos aquí. Fíjate qué interesante la singularidad que presenta también Kaspa, porque es una construcción que por diseño tecnológico, por diseño técnico, está pensada para que el algoritmo propio de Kaspa vaya poco a poco aprendiendo y evolucione solo. Esto quiere decir que se va a adaptar continuamente a las exigencias de la competitiva industria de las criptomonedas, de la competencia que hay dentro de la industria blockchain. La principal diferencia con Bitcoin para mí es clave. Kaspa es igual a seguridad más velocidad, algo que la hace muy atractiva para los desarrolladores y para crear un ecosistema que otras Proof of Work no van a poder tener. Son para mí características únicas y clave. También es verdad que esas confirmaciones por segundo en un sistema Proof of Work y esa escalabilidad
también hacen que sea muy interesante para que las infraestructuras o los sistemas de pago se fijen en ella. Además, tiene una minería totalmente accesible. Cada vez es menos rentable minar, evidentemente ya el supply está muy avanzado, pero sí que es cierto que tenemos una minería accesible, que no es una minería como puede ser la de Bitcoin, que prácticamente muy poca gente con sus equipos va a poder conseguir el premio, ¿no? Que es el bloque minado donde te van a entregar actualmente pues 3,25 Bitcoins. Bien, vamos a los 3 puntos críticos que necesito saber responderme siempre que investigo un proyecto y me apetece invertir en él. Y es poder responderme a la propuesta de valor, qué es lo que presenta sobre la mesa a Kaspa, que la haga diferencia a las demás, atractiva y genere confianza para poner mi dinero sobre ella, cuál es el modelo de negocio, cómo monetiza toda esta infraestructura, y lo último, ¿qué gana el usuario que se acerca a Kaspa? ¿Qué es lo que gana? O la empresa o el desarrollador que se acerca a Kaspa, ¿qué es lo que gana en diferencia a otras Proof of Work? Bien, lo primero, propuesta de valor. Fíjate qué interesante también este punto. Y es que todo nace y parte de un punto cero. Porque al estar construida inicialmente con una base donde la usabilidad es lo que reina en esta infraestructura, se va a poder desarrollar aplicaciones sobre ella. Y esto es una propuesta de valor claramente diferencial al de otras Proof of Work, porque además, gracias a esta característica, un poco como se suele decir, ¿no? Es una característica innata con la que ha nacido, sin querer, Kaspa entra dentro del foco de la lupa de los requisitos de la regulación que se está desarrollando en Estados Unidos con la Clarity y la Genius. ¿Por qué? Muy sencillo, porque puede incorporar monedas estables, puede incorporar energía, puede incorporar financiación, se puede introducir en la ISO 222 y también aplicar dentro de las finanzas descentralizadas. Por lo tanto, la propuesta de valor es muy alta. Además, con la seguridad de una Proof of Work y con la velocidad que otorga un block DAG. Muy interesante. El modelo de negocio, bueno, pues como todo Proof of Work, al final se basa en los tokens recibidos más las fees en cada bloque para los mineros y para todos los participantes de la infraestructura. Actualmente, y basándome un poco en el explorador de bloques de Kaspa, en las transacciones que se ejecutan, en la velocidad de minado que hay, pues un minero ingresa alrededor de 0,1 centavos de dólar cada segundo por bloque minado. No es mucho, hemos estado en etapas mucho mejores, pero el precio y la usabilidad es lo que manda actualmente. El precio de Kaspa y esa usabilidad es la que está permitiendo ahora mismo tener este modelo de ingresos. Actualmente creo que es un poco, aunque lo veremos más adelante, es irrelevante un poco el modelo de negocio de Kaspa porque no le debe nada a nadie, no tiene que rendir cuentas a ningún accionista, por lo tanto pueden trabajar de forma libre, porque como digo están financiados por la propia comunidad. Pero sí que es cierto que Kaspa depende mucho de mejorar y de crear colaboraciones muy estratégicas con comunidades, protocolos DeFi y sobre todo con infraestructuras o empresas de pago, para que esa usabilidad vaya más y el modelo de negocio, que es lo que ingresa el minero por bloque minado, aumente en cuanto a dólares generados. ¿Y qué gana el usuario? ¿Quién gana el que se acerca a Kaspa Network? Bien, pues acceso a un nuevo ecosistema mucho más rápido, mucho más económico y mucho más ecológico que el que tenemos con el Proof of Work de Bitcoin. Así como una nueva gama también de productos y servicios financieros, sociales, de entretenimiento, a través de todas las aplicaciones que se van a ir desarrollando dentro del ecosistema de Kaspa. Seguimos avanzando y vamos a las métricas. Vamos a lo primero, las dinámicas de Kaspa. Tenemos que entender, aparte ya del valor fundamental, del modelo de negocio, de qué estamos comprando, en qué estamos invirtiendo, tenemos que entender un poco las dinámicas de Kaspa, el rol que cumple Kaspa y también dentro de estas dinámicas o este análisis fundamental, tocar la parte on-chain y tocar la parte financiera. Esto es crítico, esto es clave para tener números, para sacar conclusiones más realistas y afines a las expectativas que tenemos de este proyecto en función del capital, de la gestión del riesgo y de los objetivos que estamos buscando en un tiempo determinado. Bien, los tokens que hay en circulación actualmente en Kaspa son 27,3 billones de Kaspas en circulación. Para este 2026, en función de cómo es el proceso de minado por bloque de Kaspa, tendremos alrededor de 27,8 billones de Kaspa en circulación. La inflación anual se sitúa en un 3% aproximadamente, una inflación muy interesante, sobre todo porque hay una gran cantidad de Kaspa ya minados y porque esta inflación poco a poco va a ir convirtiéndose en deflación, que lo veremos más adelante. Por lo tanto, con estos números es pues es un punto a favor, un check positivo en Kaspa, en las dinámicas de Kaspa, del tokenomics de Kaspa. La dominancia de Kaspa en el mercado cripto, en el universo cripto, pues 0,035%, es decir, muy pequeño. Kaspa apenas tiene participación relevante en el sector cripto.
al menos hasta que no esté en una cuota de 0,1 o 0,2%, no considero que los proyectos tengan mucha relevancia en esta industria. No tiene compra de Kaspa vía ETF y tampoco tiene bloqueo por staking del activo KAS. Seguimos avanzando con estas dinámicas y nos encontramos con que tiene un halving anual. La tasa de inflación, como te he dicho, este 2026 es del 3,21%. El porcentaje de tokens que hay en circulación es el 95% de todo el supply ya está minado y puesto en circulación. La deflación de KAS, ¿cuándo KAS será deflacionario? Y ahí sí que sí veremos el verdadero potencial de este proyecto y cómo se ha ido revalorizando el activo KAS en el tiempo, es el 7 de abril del 2037. En ese punto, Kaspa será completamente deflacionario. La inflación de Kaspa en el 2027 es del 1,5% y la inflación de Kaspa en el 2028 va a ser del 0,76%. Para mí, el punto de inflexión en el precio de Kaspa y en lo que va a representar Kaspa a nivel inversor especulativo va a ser en el 2028 con esa inflación anual. No necesito que sea deflacionario, porque ya está en un proceso muy avanzado en cuanto a emisión de tokens y tokens en circulación. Lo que me gusta es que a partir de 2028 la inflación de Kaspa es ínfima y esto va a tener o tiende a impactar positivamente en el precio de Kaspa por cada dólar que entra en la inversión, llevándolo, como te he dicho, a esa posición en el ranking del top 25 de las mejores criptomonedas del mundo, o de menos del sector blockchain. Avanzamos con las métricas on-chain. Muy interesante saber el motor, el corazón, cómo está el organismo por dentro de este proyecto. Bien, el número de herramientas o dApps que ya están desarrolladas y funcionando, importante, funcionando, creando transacciones, generando sinergias, teniendo usuarios, son 9. Hay 9 dApps que están ya creando ese ecosistema dentro de Kaspa Network. La tasa de hash de minado, 410 petahash. Una tasa bastante interesante para el tipo de proyecto que es. Ha estado mucho más arriba, pero ya sabemos en la situación de mercado que estamos actualmente, la pérdida de momentum que hemos tenido y la caída de precios. Todo esto hace que los proyectos sufran y la minería no va a ser una excepción. El número de transacciones que se hacen, 2 millones de transacciones a la hora, cada día en esta infraestructura. El número de nodos que hay repartidos alrededor de todo el mundo son 324, también han caído considerablemente, hemos llegado a tener 1000 nodos dentro de esta infraestructura. Y el número de mineros activos validando bloques son 150. Si seguimos avanzando en cuanto a los datos on-chain, nos encontramos con la recompensa por bloque, como te he dicho, 2,91 KAS. ¿Qué valor? Actualmente, pues vendrá a ser un 0,01 o un poquito menos centavos de dólar. El próximo halving. ¿Cuándo tendrá Kaspa el próximo halving que también tiende a repercutir positivamente en el precio del activo? El 6 de mayo de este año 2026. Queda muy poco, menos de un mes para que tengamos ese halving de Kaspa. Las direcciones top 10, el 22% acumulan de todo el Kaspa que hay en circulación. Es decir, el top 10 de direcciones o holders de Kaspa acumulan el 22% de todos los tokens que hay en circulación. Alrededor de 6,7 billones de tokens de Kaspa. Bien. El número de wallets que tienen al menos un Kaspa guardado, holdeado, son 538.104 wallets. Y las direcciones activas diarias que interactúan con el ecosistema de Kaspa o para hacerse transacciones entre ellas son 785 direcciones activas. Y visto los datos on-chain, vamos a los datos financieros. Vamos a esas métricas que ya nos ayudan a entender mucho mejor, ya no la parte fundamental, la parte de negocio, la parte de empresa, tampoco la on-chain, ¿no? La parte de motor, la parte de combustible, el organismo, como por dentro está de sano o de insano, sino que ahora vamos un poco a esas métricas financieras. ¿Qué números, qué datos nos arroja Kaspa Network para tomar decisiones sobre él? Fíjate, la fuerza relativa de Kaspa en los últimos 90 días frente a Bitcoin es del menos 1,1% y frente a Ethereum es un menos 1,02%. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 90 días ha sido más interesante comprar Bitcoin que Kaspa, porque Kaspa ha caído un 10% más que Bitcoin. Y también que en los últimos 90 días ha sido más interesante comprar Ethereum que Kaspa, porque Kaspa, ha caído un 2% más que Ethereum. El rendimiento de Kaspa desde que nació al ATH es de 19.000%, es decir, Kaspa ya ha tenido una rentabilidad de un 19.000% de todos los que compraron Kaspa al inicio. Por lo tanto, cuidado con las expectativas que te vendan de crecimiento de este proyecto. Los ingresos aproximadamente de Kaspa, hablamos de $2.000 al día aproximadamente. Son, como te he dicho, ingresos intrascendentes en el momento que nos encontramos de mercado, de incertidumbre y sobre todo de desarrollo, de la prontitud, de lo incipiente que es este protocolo dentro de esta blockchain, dentro del ecosistema cripto.
no tiene o no ha generado grandes sinergias o grandes colaboraciones, no tiene un ecosistema de aplicaciones grande como Solana o Ethereum para monetizar su modelo de negocio de forma robusta. Por lo tanto, es totalmente intrascendente. El número de holders, el número de billeteras que nunca han vendido Kaspa y solo guardan son 10.000. Hay 10.000 billeteras que nunca han vendido, nunca han movido ni un solo Kaspa. Y al lado te pongo 54.657.000 billeteras. Esto quiere decir que son la cantidad de billeteras que tienen al menos 0,001 Kaspa almacenado. Es decir, que son las billeteras que almacenan Kaspa y que sí lo mueven o no lo mueven, lo venden o lo compran, pero son las billeteras que actualmente tienen Kaspa dentro. 54.657.890. El lanzamiento de Kaspa, cuando empezó a cotizar más o menos en el mercado, el 26 de mayo del año 2022, a 0,000171 centavos de dólar. Precio realizado, interesante, y te lo pongo en rojo. ¿Por qué? Porque el precio realizado de Kaspa actualmente es de 0,07. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo pongo en rojo? Te lo pongo en rojo porque cuando el precio realizado está por encima del precio real de mercado, que es 0,031, 32, 33 centavos de dólar, quiere decir que la mayor parte de inversores holders de Kaspa están en pérdidas. Vista esta parte, vista toda la parte más técnica, más de números, más financiera, más on-chain, vamos al análisis técnico, vamos a entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir, o al menos marcarnos puntos coherentes para tomar decisiones, en función a cómo se ha ido comportando la acción del precio en el tiempo de este activo. Muy sencillo, ahí tienes la gráfica de Kaspa. Encontramos 4 puntos relevantes. El primero, ATH. Kaspa llegó a 0,20 centavos de dólar. El más abajo, el cuadradito azul, ahí tenemos la zona de compra, la zona perfecta de compra y de acumulación que nos está mostrando Kaspa. Precios que hace un año nadie se imaginaba que podíamos tocar. Precios de 0,03, 0,02. Ahí, entre los 0,02 y 0,03, que es esa franja azul, es donde se pueden hacer las mejores acumulaciones de Kaspa. Ojo, esto no quiere decir que no caiga de ahí. El mercado cripto te puede mantener más insolvente que solvente. Ten mucho cuidado. Nunca descartes ningún escenario negativo y siempre espérate lo peor en cripto. Es un breve consejo que te doy desde este canal. Pero bueno, esa zona de acumulación se presenta interesante para esos próximos 4 años que te digo que puede estar Kaspa en el top 25 del sector cripto si sigue consiguiendo hitos y por meritocracia llega hasta ese escalón, hasta ese ranking. Bien, vista la zona de compra 0,2, 0,02, 0,03, tenemos la zona bisagra, la zona que cuando se rompe hacia arriba tiende a subir el precio para buscar nuevos ATHs o cuando se rompe para abajo tiende a buscar zonas de mínimo o de máximo dolor. La zona bisagra 0,10, hasta que Kaspa no rompa los 0,10 centavos de dólar, nadie puede creerse que hay un giro de tendencia en este activo y que va a ir a buscar, ahora sí con más probabilidades, los máximos de ciclo. Y después tenemos la zona de venta. Cualquiera que compre o acumule entre 0,02 y 0,03, la zona de venta perfecta para no quedarse atrapado con este activo y no esperar multiplicaciones de por 50, ni esperar que esto no deje de subir nunca, son los 0,15 centavos de dólar. Una zona donde vendes, recoges tus beneficios y sigues buscando o sigues detectando otro patrón o otro activo que te permita conseguir los mismos rendimientos. Con este ya has conseguido la meta. También, una vez vendido, puedes esperar a que vuelva a corregir a zonas como la que tenemos actualmente y volver a hacer compras para seguir generando esa riqueza o generando esos rendimientos. Pero ya ves que son 4 zonas muy sencillas, claramente marcadas en las gráficas y que tienes que aprender a trabajar sobre ellas. Bien, y ahora sí que sí, llegamos a la parte final del vídeo, la parte que todos estáis esperando, la parte donde me mojo y os digo un poco los precios objetivos que puede alcanzar Kaspa en diferentes escenarios de mercado en función de todo lo que ves ahí que meto en la batidora, que meto en mi fórmula, en mi Excel, en mi programa, para poder calcular de forma orgánica, coherente y realista los precios que pueden tener los activos en diferentes comportamientos de mercado. Bien, tokenomics, token economics, dominancia, escenarios de market cap, vesting, tasa de descuento, fuerza relativa, todas las métricas on-chain, métricas financieras, todo lo meto dentro de esa coctelera, de ese programa para calcular o que me calcule, me intente dar esos precios coherentes, relativos, que realmente cuadren con mis expectativas y cuadren un poco con el movimiento del mercado. Bien, ahí lo tenemos. Año 2026, año en el que estamos presentes. Imagino o pongo una situación de mercado en el que dupliquemos la capitalización del mercado que tenemos ahora, algo que parece difícil y muy complicado de conseguir, pero es un escenario sobre el que trabajo.
que lleguemos al 31 de diciembre de este año y el market cap de todo el mercado cripto esté en 4,2 trillones. Bien, en esa situación, Kaspa podría llegar a cotizar a 0,066 centavos de dólar. En esa situación, por debajo de esa situación, pues imagínate o hace una regla de 3 a los precios que podríamos ir llegando o consiguiendo. Por lo tanto, fíjate que duplicando la capitalización de mercado que tenemos hoy, podemos llegar a duplicar el precio que tenemos de Kaspa. Y esto se debe mucho a cómo está construido este token, o al menos que no tiene esa inflación tan fuerte que le puede castigar. Bien, año 2027. Un escenario donde ha entrado más dinero. Es un escenario mucho más alcista que 2026 y nos plantamos en 5,5 trillones de dólares. Bien, pues en esa situación de mercado, de capitalización de mercado, el precio que puede llegar a conseguir Kaspa de forma orgánica, de forma por meritocracia, ¿no? Por sus diferentes hitos y porque es al menos el dinero que va a poder capturar en función de muchas métricas del mercado, son los 0,085 centavos de dólar, ¿vale? Ahí llegaríamos ya a un precio muy interesante, muy cerca de la zona bisagra, muy cerca de esa zona que cuando la rompe va a tender a tirar a coger máximos históricos. Bien, y también te dibujo un último escenario, un bull market. Un bull market donde el mercado se comporta totalmente irracional. La famosa all season, esa ventana de 45 días donde todos los activos, todas las criptomonedas suben y no paran de subir. Un escenario que, por mi parte, ya te adelanto que no contemplo. No le veo por ningún lado. Ya no creo que lleguemos a ver nunca una all season como yo las he vivido en el 2016, 2017 y en el 2021 o 2022. Jamás. Creo que nunca volverá al mercado a ser tan inocente como fue en aquellos momentos. Pero bueno, vamos a dejar que la imaginación vuele, vamos a dejar, o no quiero quitarle esa ilusión a nadie, y he metido en la coctelera este escenario, que vivimos un bull market, una all season, que vivimos un mercado irracional, 45 días donde entra dinero por todos los lados al mercado cripto. En esa circunstancia, y aunque la capitalización de todo el mercado cripto llegue a 5 trillones, fíjate que no son 5,5, 5 trillones de dólares, el precio que puede llegar a capturar Kaspa por el comportamiento histórico que han tenido las altcoins en esas ventanas de oportunidad de entrada de dinero, puede irse a los 0,45 centavos de dólar. Por lo tanto, nada mal desde el precio donde estamos hoy. Pero, ojo, vuelvo a repetirte, esto que te comento es una ilusión óptica. Es algo que puede pasar, pero que contemplo muy poco. Le doy un 1 o un 2% de probabilidad. Lo que sí contemplo es que Kaspa se comporte bien, que pueda volver a llegar a su ATH de 0,20 centavos de dólar en los próximos 5 años, porque realmente se lo merezca, porque realmente consigue hitos regulatorios muy importantes, accede al lado institucional del dinero, vía Wall Street, vía ETF, vía cualquier producto financiero de la banca privada, o porque la blockchain, la BlockTag, su infraestructura, empieza a tener una gran adopción y usabilidad, y todo esto va a generar que podamos ver a Kaspa en un momento dado de los próximos 5 años, al menos en el ATH que ya tuvo. Trabajo realizado, que para ser domingo no está nada mal. Espero que te haya gustado el vídeo, ¿eh? Si es así, déjame comentarios, escríbeme, oye, me gustaría que analizases este activo, esta criptomoneda, este proyecto. También déjame un like y por supuesto comparte el vídeo con aquel que le pueda interesar o aportar valor diferencial. Y como siempre te digo, muchísimas gracias por verme y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo.